Compañeras, me dijeron que el tema que les interesaba era, como se recordó recién, el papel de los medios en la lucha política, en el país y en la región. Y afortunadamente los argentinos, los antiimperialistas, que veníamos luchando hace mucho tiempo y luego con un salto de calidad a partir del año 2009, cuando se aprobó la ley de medios, la ley 26.522, tenemos un bagaje de experiencias y de ideas positivas y a su vez sabemos todo lo que falta en la lucha por democratizar los medios. Y aparte, como en esa lucha no ha sido solo de márgenes nacionales, sino que acá también intervino la CIP, la mal llamada Sociedad Interamericana de Prensa, socia de ADEPA, que es la que agrupa las empresas periodísticas bastante derechosas de la Argentina, quiere decir que el tema es convocante. Para ustedes, para mí, para nosotros, es un tema muy importante. Clarificar y tener claro lo que se avanzó, lo que falta, la lucha política que está de por medio, ideológica, como se señaló recién en el pasado. Justamente ayer, 18 de octubre, y hasta el día 23 del mismo mes, está funcionando en la ciudad de Denver, en Colorado, Estados Unidos, la asamblea semestral de la CIP. La CIP, como dije recién, tiene un nombre mentiroso, que dice Sociedad Interamericana de Prensa. En realidad es de empresas, ¿no? Ellos se precian de que tienen 1.300 asociados, pero no son 1.300 periodistas, cooperativas, núcleos de prensa, agrupaciones, sindicatos, no. Son 1.300 empresas periodísticas. De la Argentina hay varias, de las peores, y estas están en el nivel directivo de la CIP. O sea, el reverendo hijo de puta de Bartolo Mitre es uno de los vicepresidentes de la CIP. Por supuesto, la gente de Clarín tiene sus directivos. Echevers, directivo de Clarín, hoy está en Denver hablando sobre la contradicción entre libertad de prensa y seguridad, que es la agenda con la cual hoy vuelven a bombardear a los gobiernos progresistas de la región, diciendo que están coartando la libertad de prensa con la excusa de la seguridad, de los intereses nacionales, populares, etc. La CIP yo creo que se la puede definir como la cloaca de Miami, porque su sede principal está en Miami, que de por sí es otra cloaca, tiene lindo mar, lindo sol, pero políticamente Miami es una cloaca política y periodística. Una cloaca porque ahí anida lo peor de la derecha republicana y demócrata, lo peor del periodismo, que es el Miami Herald, porque uno puede tener diferencia con el Washington Post, con el New York Times y otras publicaciones que tienen sus costados imperialistas, capitalistas naturalmente, unos alineados con los republicanos, Washington Post, otros más con los demócratas, como el New York Times, depende de los momentos, las administraciones, ¿no? Pero en Miami Herald no hay qué cosa buena encontrar, ¿no? Es el vocero que cañonea Cuba y la revolución cubana. Históricamente ha sido ese su métier, su cometido. Últimamente, como Cuba no está sola, sino que han surgido tantos otros gobiernos progresistas, cañonea a todos esos gobiernos, no salvo ninguno. O sea, viene Chávez y ahora Maduro, viene Evo, viene Rafael Correa, Daniel Ortega de Nicaragua, en fin, Lugo inclusive tuvo grandes agarradas, grandes críticas, y por supuesto el gobierno argentino, sobre el cual podemos discutir dentro de ese panorama exactamente cuál es su ubicación. Yo creo que es una ubicación nacional y popular, progresista, sobre todo en esta materia. Hay otros aspectos que son mucho más discutibles o criticables, por lo menos según mi punto de vista, pero en materia de medios el gobierno argentino ha tenido, sobre todo desde 2009 para acá, una política buena, y por eso mismo se ha ganado el odio, la censura, la crítica, han venido delegaciones de la CIP, de la ADEPA, a criticar al gobierno, básicamente por el tema de la ley de medios, ¿no? Así que digo, de ayer y hasta el 23 la CIP prepara su artillería. Yo creo que es muy bueno, pero sectores populares preparemos la nuestra, preparemos nuestros argumentos, nuestras consignas, nuestras movilizaciones.
Y esto no es general, esto es en particular, me parece a mí, tiene que ver con que la Argentina, nosotros modestamente, cómo podemos incidir y participar para que, por ejemplo, de una buena vez, la Corte Suprema de Justicia falle con respecto a la ley 26.522, que está hace más de 4 años esperando poder ser puesta en práctica completamente, por justamente el boicoteo, la amputación de sus artículos, medidas cautelares interpuestas por Clarín, que le han impedido ser aplicada a cabalidad. Entonces, si queremos luchar en serio contra la CIP y los 1.300 medios derechosos, en general permeados por el punto de vista del imperialismo, del neoliberalismo, incluso con sectores, digamos, abiertamente reaccionarios, fascistas, léase, el diario El Mercurio de Chile, por ejemplo, que preparó el golpe contra Salvador Allende, es uno directivo de la CIP. El diario El Comercio de Perú, que estuvo con todos los regímenes neoliberales reaccionarios de Perú, otro tanto. El director, el presidente, mejor dicho, de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP, Claudio Paolillo, por ejemplo, representa a la revista uruguaya Búsqueda, cuyo fundador fue secretario de prensa de la dictadura de Uruguay. Bueno, obviamente, y así de seguido el resto, ya mencioné Bartolomé Mitre y la gente de Clarín, también en la plana directiva de la CIP, y es la gente, como ustedes saben, que se apropió de papel prensa en base a las gauchadas que le hizo Clarín y La Nación a la dictadura militar de Videla y de Martínez de Oz, y que como pago recibió a precio módico el monopolio de la fabricación de papel para diarios, de insumo clave para la prensa gráfica, aprovechando que los dueños de esa empresa, el grupo Greiber, habían sido secuestrados, estaban siendo torturados, y algunas, como Lidia Papaleo de Greiber, violada por los grupos de tarea de Suárez Mason del primer cuerpo de ejército, ¿no? Bueno, es una lucha, entonces, creo haberlo planteado así en esta breve presentación de las cosas. Esta es una lucha política, ante todo, ¿no? Desde el punto de vista de los sectores populares. Una lucha política por la verdad, por la libertad de información, por el derecho a la comunicación como un derecho humano, para el pluralismo, para la lucha contra los monopolios, porque no nos gustan, no son útiles, en general para la economía, no son útiles, en este caso para las comunicaciones, que haya pesos pesados como estos, que dominan el mercado, que fijan precios, que tienen ventajas, porque son los dueños de los insumos, tienen una integración vertical. En ese sentido tienen el papel, tienen el diario, además tienen, ya como vamos a ver, la radio, la televisión, el cable, cablevisión, internet, etcétera, etcétera. Eso es lo peor, y que tiene muchos políticos de servicio. Sería, digamos, una rama importante del multimedio Clarín, por ejemplo, ¿no? Entonces es una lucha política de nuestra parte. Y de la parte opuesta, enemiga, es la lucha por defender sus privilegios, por defender el monopolio, por defender su tasa de ganancia, por aumentar sus inversiones, que no solo significan más poder económico y más ganancias, eso es obvio y lo que fundamentalmente les importa, pero hay una acumulación política también, porque mientras más poderosos sos como medio de comunicación, obviamente más podés influir en la mente, en la opinión de la gente a través de las noticias, qué noticias presentás, cuáles no, cómo las presentás, cómo las fundamentás, con qué machaconeás permanentemente la visión, el oído o la lectura de la gente. Es por su parte, entonces, es un deseo de ellos de acumular más dinero, que ya tienen, que es mucho, pero también y fundamentalmente de imponer la agenda política para la clase política, para el parlamento, para los gobiernos, para la gente común, que hable y piense como ellos creen que deben ser considerados los temas, ¿no? Y esto no es una cosa de aquí, de la Argentina, como dije, los 1.300 periódicos que están alineados en la CIP quieren eso para Chile, quieren eso para Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso mismo emprenden operaciones políticas de desprestigio, operaciones que el grupo Carta Abierta de la Argentina llamó destituyentes, y creo que es una lograda expresión. Ahora la gente de ADEPA, presidida por Carlos o Roberto Jornet, director de la Voz del Interior de Córdoba, en la asamblea de los otros días, creo que en la Navarría, o en la asamblea de la provincia de Buenos Aires, dijo que los medios de ADEPA son instituyentes.
están con las instituciones. Bueno, buscan defenderse de ese gancho que le puso en el mentón la gente de Carta Abierta a ellos y a los ojeros de la mesa de enlace luego del 2008 y fundamentalmente en el caso de estos medios, luego en el 2009 cuando se discutió y se aprobó la ley de medios, ¿no? Defendemos principios, defendemos derechos, ellos defienden negocios, defienden monopolios. Bueno, después cada uno podrá ubicarse, deberá ubicarse y tendrá una opinión formada sobre cuál es el lado más conveniente. No quiere decir que de este lado esté todo bien. Ya voy a decir algunas cosas, me parece que están hechas a medias o mal hechas, pero la causa justa está de este lado. Y obviamente, y el enemigo no tiene principios, tiene dólares, y quiere más, y quiere poder, y quiere servir los intereses del imperialismo norteamericano, que tiene nombre y apellido, además de las que ya conocemos, sus grandes empresas, sus bancos, que las hemos sufrido en carne propia en la Argentina, la crisis 2001 y 2002, por ejemplo, ustedes lo conocen igual que yo que no voy a decir, pero y hay una simbiosis, una concatenación de esos intereses, porque no es casual, por ejemplo, que en medio de la crisis, antes de la crisis del año 97, Clarín vendió, creo que fue el 15% de su paquete accionario al banco Goldman Sachs, por, si no recuerdo mal, 600 millones de dólares. Acá tenemos una prueba concreta de cómo se entrelazan esos argumentos, esos elementos, esos intereses. Y es lo que luego hay que tener en cuenta para entender por qué Morales Solá dice lo que dice en TN, el otro, Van der Koy o Kirchhoff escriben lo que escriben en las notas, en las columnas de Clarín, y así sucesivamente. Tenemos que partir de eso, si no, no lo vamos a entender, el porqué del odio, el porqué de la consecuencia de estos planes, que reitero, no son solamente para Argentina, sino que son para esos otros países mencionados. Por ejemplo, a Venezuela, al comandante Chávez, que ahí veo la bandera bolivariana y anda por ahí, lo veía a mi espalda, está lindo este local, bandera argentina, bolivariana, argentina, Chávez, Che también, creo que por ahí camina en América Latina. Digo, Chávez, toda esta prensa de afuera y de adentro Globovisión, por ejemplo, CAN TV, el Universal, el Nacional, la prensa escrita, etc., lo ha calificado hasta que murió de dictador. Y era un hombre que ganó una docena larga de elecciones, y cuando le tocó perder, por poco, por 1,5 puntos, un plebiscito, dijo que había perdido. En fin, no estaba contento, pero reconoció esa misma noche, o a las pocas horas, su derrota, ¿no? Sin embargo, a Chávez lo han calificado de dictador de aquí y de allá. A Rafael Correa, por ejemplo, que sufrió en septiembre de 2010 un intento de golpe de Estado, un putsch policial que casi le cuesta la vida, estuvo varias horas detenido, casi lo matan. Cuando zafó de ahí, le dijeron que el día de mañana iba a ser demandado por delitos de lesa humanidad, porque según este diario Universal de Guayaquil, había puesto en riesgo la vida de la gente, porque la policía había disparado contra el hospital, presentando una cosa exactamente al revés. Hacían de la víctima el victimario. Y bueno, Rafael Correa tuvo que litigar, le ganó ese pleito, y hasta tuvo la decencia, que yo no sé si yo lo hubiera tenido, de perdonar a estos periodistas y el diario y no cobrarles los 3 millones, 4 millones de dólares que se había fallado a favor suyo, ¿no? Digo que no hubiera tenido esa decencia, porque el problema es que esta gente, cuando uno tiene un gesto amistoso o cristiano, llamale, o que Rafael Correa lo es, lo malinterpretan como signo de debilidad y después vuelven a la carga y se te suben a la cabeza, digamos. Por eso digo que yo hubiera pensado 2 veces antes de darle el perdón a esta gente del diario Universo de Guayaquil. Bueno, Evo Morales hemos visto acá en los registros de televisión de Argentina, a la derecha del país boliviano, tratándolo de mono, de indio panzón,
Son poco creativos los reaccionarios para denostar a los sectores populares, porque esas mismas expresiones las tuvieron para con la guatemalteca Premio Nobel de la Paz, ¿no? Rigoberta Menchú, le decían lo mismo, ¿no? Así que no son muy creativos. Del racismo le sale ese tipo de crítica solamente, ¿no? Bueno, entonces decía, bueno, de Cuba, ¿qué han dicho de Cuba? Y hablando del Miami Herald, La Nación, Clarín en menor medida, porque se ha cuidado en algunas épocas, últimamente ya no tanto, ¿no? Bueno, pero Cuba es una dictadura, fusila, detiene por cualquier cosa, no hay derechos humanos, en fin. Y se les pasa por alto que esa es una revolución bloqueada por el bloqueo, afectada por el bloqueo criminal de Estados Unidos más largo de la historia, que en estos días se va a votar en la Asamblea de la ONU, en la 68 Asamblea de la ONU, en contra de ese bloqueo, y espero que como el año pasado haya 188 votos a favor, como lo hubo el año pasado, las 2 abstenciones de siempre, 2 islitas que dependen del presupuesto yanqui, y sabemos los 3 votos en contra, de Estados Unidos, de Israel y la isla Palau, otra isla que vive de la plata norteamericana, como Israel, que vive de los $3.000 millones que le pasa anualmente de ayuda militar, entre comillas, ayuda para que mate a palestinos, reprima, etcétera, el Estado de Israel. De Cuba han dicho de todo. Y bueno, los argentinos, y ustedes en estos barrios seguramente pueden confirmarme, en cambio, tenemos de Cuba la mejor de las opiniones, porque Cuba ayuda con los becarios de la ELAM, la Escuela Latinoamericana de Medicina, que se reciben. Cuba ayuda con la Operación Milagro, que opera gratuitamente de la vista a tantos argentinos. Tiene una clínica oftalmológica instalada en Córdoba, donde yo vivo. Y Cuba ayuda con el Yo Sí Puedo, entre otras tantas cosas, ¿no? Así que uno ahí tiene elementos concretos para contraponer a las mentiras del imperio, las verdades a nivel popular, la realidad, lo que indica la realidad. Bueno, y finalmente está el caso, aterrizamos en el caso argentino, donde, como dije, estos intereses monopólicos estuvieron contentos con el gobierno de Menem, porque por supuesto les privatizó el Canal 11, el Canal 13, en este caso el Canal 13 a Clarín, se profundizó la línea de las privatizaciones afectando a los medios de comunicación, muy contentos con el señor Menem. Después estuvieron contentos con Eduardo Duhalde, porque en el año 2002, cuando Duhalde fue presidente interino, se aprobó una ley que lleva el nombre de Ley Clarín, por la cual cualquier empresa que cayera en default o quebrara, obviamente podía ser quebrada y vendida y asumida por nuevos dueños, menos Clarín y los llamados medios culturales, que no podían ser apropiados, comprados por otras empresas, como una supuesta contribución a la industria cultural de la Argentina, cuando en realidad era cubrir las espaldas a Magneto y compañía, ¿no? Por eso negocios con el Goldman Sachs, por eso negocios con la AFJP, por una serie de cosas. Si ellos tenían pérdidas, tenían que hacerse cargo ellos. Bueno, el señor Eduardo Duhalde, como presidente interino, le salvó las papas. Luego tuvieron un primer momento de amistad y de colaboración con el gobierno de Néstor Kirchner. Esto lo digo, y a algún compañero kirchnerista por ahí no le gusta, pero debo decirlo porque quiero ser honesto. En marzo del 2005, Néstor Kirchner firmó un decreto prorrogando por 10 años las licencias de los medios de comunicación audiovisual de los monopolios. Y obviamente en ese tiempo, Clarín tomó la concesión, se la puso en el bolsillo y bajó el tono de sus críticas. No digamos que se hizo kirchnerista, pero Argentina estaba casi todo bien. Además hay que recordar que en esos años, por suerte, con el gobierno de Kirchner empezó la reactivación, se salió de la crisis, de la recesión, así que en general las empresas ganaron bastante dinero, también por suerte se crearon puestos de trabajo, una mejoría de la economía en general. Pero cuando el gobierno de Néstor Kirchner, por suerte digo no por cosa casual, por suerte digo en el sentido qué lindo, qué suerte, empezó con algunas medidas positivas y luego en la continuidad del gobierno de Cristina, concretamente la resolución 125 que afectaba a las exportaciones de soja con retenciones móviles. Por supuesto la patria ganadera, sojera se paró de manos, con la sociedad rural, con los otros
miembros de la mesa de enlace, y ahí estuvo Clarín al lado, ahí se juntaron. Y entonces me parece que progresivamente el gobierno de Néstor y Cristina, sin autocrítica, pero no importa, en los hechos llegaron a la conclusión de que había que avanzar en la democratización de los medios, porque si no, todas las cosas positivas que venía haciendo el gobierno tenían una crítica impiadosa, liquidacionista y mentirosa por parte de estos medios de comunicación. Y no había prácticamente medios, más allá de algunos medios oficiales, de televisión pública, con poca audiencia, alguna que otra radio nacional y demás, y algunas radios cooperativas, comunitarias, de poco alcance, que defendieran y entendieran lo que estaba pasando. Entonces se dio un contexto político donde se juntaron, digamos, esta necesidad política del gobierno por democratizar la palabra, bajarle los decibeles al monopolio, se juntó con las demandas de los sectores sociales, populares, comunitarios, de pueblos originarios, de periodistas progresistas, de medios no monopólicos, que venían por lo menos en el año 2004 con los 21 puntos para una radiodifusión democrática, reclamando justamente una ley de medios diferente que reemplazara a la ley de medios, entre comillas, en realidad un decreto de la dictadura militar del año 1980 que llevaba la firma de Videla y Martínez de Hoz, entre otros. Se juntó entonces la decisión del gobierno de impulsar esa ley con los movimientos populares, gremios y sectores sociales que venían planteándolo a esto desde hacía por lo menos 5 años antes, con la fórmula de los 21 puntos. Si vamos a la democratización desde el punto de vista antimonopólico de décadas, pero digamos, para ponerle un jalón, una fecha, año 2004. Y eso condujo, en definitiva, compañeros, a que el 10 de octubre de 2009, primero lo había hecho la Cámara de Diputados y en esa fecha el Senado, aprobara la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales, Ley 26.522, o vulgarmente llamada Ley de Medios. La derecha la estigmatizó como Ley K. Como dije recién, en realidad el origen de esa ley es popular y va mucho más allá de los compañeros K, que también tuvieron bastante que ver, y afortunadamente, en la sanción de la ley. Una ley que fue aprobada por una mayoría holgada de 144 senadores y 144 diputados y 44 o 46, no recuerdo exactamente, senadores. Que sin embargo, pese a la limpieza del trámite, perfectamente constitucional, pese al origen bien participativo de esa ley, porque quiero recordar que hubo unas 50 audiencias públicas y foros federales realizados en todo el país, según la cual se recogieron opiniones y críticas, se modificaron cosas, ¿no? Por ejemplo, la ley en su redacción original preveía que las grandes empresas de telecomunicaciones podían ingresar al negocio audiovisual. Y sin embargo, luego de las críticas del proyecto voló, por ejemplo, ese aspecto, ¿no? O sea, hubo muchos cambios, aportes interesantes, ¿no? Recuerdo, Iván, que en la CTA de Loma de Zamora, por ejemplo, tuvimos, creo que fue en junio del año 2009, o sea, un poco antes de la sanción de la ley, una charla pública de debate donde estuvo Gabriel Mariotto, donde estuvo un dirigente de FOETRA, del Telefónico, y yo, por el Partido de Liberación, y discutimos sobre estos temas. Una minúscula parte, digo en general, hubo una constelación de debates, de discusiones, con mucha participación de la gente. Entonces, es increíble, o no tanto, que una ley que tiene esa génesis, ese origen participativo plural, que tiene un desarrollo y un debate impecable en las cámaras, que según nuestra Constitución, donde deben votarse las leyes, aprobarse las leyes, se aprueba, es promulgada por una presidenta democrática en el año 2009, Cristina, que venía de ganar las elecciones en 2007, con comodidad, y resulta que esa ley es tildada de ley K, de ley inconstitucional, se interponen cautelares, se impugnan de anticonstitucionales la ley en general y diversos artículos en particular. Parece increíble, pero en la Argentina, como a veces el mundo del revés, hay que entender que sí, que así fue. Concretamente, ahí en la cancha se vio un chingo, o sea, la gente de Clarín saltó como leche hervida en contra de la ley. Ya había tratado de impedir el tratamiento de la misma. Por eso, no sé si ustedes recordarán que en la Cámara de Diputados la derecha opositora se levantó para no votar.
luego se dieron cuenta del error, no porque se criticaran, sino porque creyeron que había sido un paso en falso, y en el Senado, en cambio, fueron a dar el debate. Lo perdieron ampliamente, por argumento y en el número. De inmediato, José Clarín interpuso estas acciones judiciales en la capital federal, con el juez Carbone, que venía de la época de la dictadura, en Salta y también en Mendoza. En Mendoza fue uno de los diputados dualdistas, Enrique Tomás, que había perdido la discusión en diputados, que era miembro de un bloque, digamos, del peronismo mal llamado federal, en fin, perdió la discusión en la Cámara de Diputados y se fue corriendo a Mendoza, se tomó el avión, mejor dicho, a presentar un amparo, una medida cautelar en algún juzgado de su provincia para ver si podía recuperar en el tribunal lo que había perdido en un debate democrático constitucional en la Cámara de Diputados, ¿no? Bueno, yo no los voy a aburrir con los altibajos y trámites. Yo me perdí algo, sí, perdón, ¿no? Sí. Cuando usted dice que Kirchner le firma por 10 años los convenios. Prorroga por 10 años, sí. ¿Eso hace que esta ley se atrase y ellos no quieran cumplir a causa de esa prórroga? Bueno, ese es uno de los argumentos. Yo dije que tiene derecho adquirido previo a la ley, esa es otra discusión. No han insistido mucho con eso porque yo creo que esa es otra carta. Cuando la ley, supongamos que la ley se consolida como tal y se aprueba como tal, y yo decimos, está bien, esta ley está aprobada, es constitucional, pero yo tengo un derecho adquirido, pero en realidad sería hasta el 2015, porque en el 2005 le prorrogaron por 10 años. Pero sí, es una chicana jurídica que pueden esgrimir. Hasta ahora no han esgrimido tanto esa, sino, ¿qué dicen ellos? Que fundamentalmente ellos han atacado dos artículos de la ley, el artículo 45 y el artículo 161. El artículo 45 es el que plantea qué cantidad máxima de licencias puede tener cada grupo empresario. Y eso que el artículo es bastante generoso. Después voy a recordar el debate con Mariotto en Loma de Zamora. Digo que es bastante generoso porque la ley le atribuye a cada grupo empresario nada menos que 24 canales por cable, o sea, uno por cada provincia del país, y además 10 licencias que lleguen por aire, o radio, AM, o canales por aire, ¿no? En total serían 34 licencias para cada uno. Lo que pasa es que estos monopolios son tan brutales y enormes que ni siquiera dándole un changüí o un límite tan holgado como ese, de todas maneras quedan afuera. O sea, por ejemplo, según la AFCA Córdoba, solo en Córdoba Clarín tiene 36 licencias. O sea que ni siquiera en una provincia del país se podrían acomodar a los límites fijados por la ley. Clarín tiene 237 licencias audiovisuales, de las cuales 230, o aproximadamente 230, son de canales de cable y el resto son canales de aire 4, como Canal 13, Canal 12 en Córdoba y otros, radio como Radio Mitre y otros. Pero el grueso de las 237 licencias, 230 son de televisión por cable. Por eso el núcleo del ataque legal y político de la ley a la ley es el artículo 45, que fija el límite máximo de licencias que puede tener cada grupo. Y el segundo artículo que más combaten y más han objetado ante la justicia es el artículo 161, que les da un plazo de un año para que aquellos grupos que están excedidos en licencia puedan negociar y